Escuchar la palabra del Señor, y hoy nuestra hermana Lizzy estará compartiendo con nosotros lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que recibamos lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. Qué bendición es estar nuevamente en la casa del Señor, amén. Compartiendo con nuestra familia, porque somos una familia en Cristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que Dios cada día estaba haciendo alrededor de toda la misión en el Calvario. Escuchamos los testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en las diferentes iglesias, de cómo Dios ha estado obrando, pero sobre todo la revelación que Dios ha estado trayendo a Misión el Calvario. Uno de los pastores que vino al Congreso, nos testificaba cómo iban ellos impresionados y decía, a la iglesia, se fueron ellos casi que a investigar, creo yo, a muchas de las iglesias de la misión, y ellos venían impresionados como decían, es que están hablando el mismo idioma, todos están en lo mismo del diseño, están en el mismo sentir, el mismo lenguaje incluso, y eso es precioso, ¿verdad? Lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros y el privilegio que nosotros tenemos de estar acá en la mera mata, ¿verdad? Porque tenemos la bendición de recibir, ahí sí que como decía alguien, el pan fresco salidito del horno, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 26. Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Leámoslo todos juntos, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué entendemos por precepto? Una ordenanza. A veces nos cuesta un poquito identificar cada una de estas, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles son los mandamientos? Según el diccionario, precepto dice que es disposición o mandato superior que se debe cumplir. ¿Qué entendemos por precepto entonces? Si decimos que es una disposición o mandato superior que se debe cumplir. Hermana Lucy. Ajá, no es opcional cumplirlo. Es una ley que hay que acatar. Dice, vamos a 1 Crónicas 28:8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente.
En este pasaje nos está hablando de preceptos también. Nos dice que debemos de guardarlos. ¿Para qué? ¿Para qué nos está hablando acá en este versículo? Para que poseáis. Pero entonces para poseer la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar los preceptos. Pero no dice solo para nosotros, para poseer esa tierra, sino también dice ¿para qué? Para vuestros hijos. Y dice, y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. También nos habla acá el versículo primero que leímos, en Génesis 26:5, va a ser nuestra base. También habla de mandamientos o de mandatos. Mandatos, ¿qué entendemos por mandatos? Dice, según igual el diccionario, dice: mandato es un contrato, el cual una persona o mandante confía la gestión de uno o más negocios a otra, o sea, un mandatario que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, en contrato consensual, bilateral, de buena fe y gratuito, por lo cual una parte mandante encarga a otra la realización de una gestión. Entonces entendemos que, en resumen, ¿verdad? Un mandato es que un contrato, es algo, es un acuerdo, es algo que se da o que se nos delega, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿cuáles vamos viendo? Preceptos, mandato. También nos habla de mandamiento. Dice que el mandamiento es una orden que da un superior a sus subordinados para que sea obedecida, observada o ejecutada. ¿Para qué es un mandamiento? Ajá. ¿Y un precepto? Ajá, para guardarse. ¿Y un mandato o un mandamiento? También para obedecerla, ¿no es cierto? Estatuto dice reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una entidad. Y ley, pues creo que es una de las más fáciles que regularmente sabemos, que nos cuesta cumplirlas, ¿verdad? Pero pues tenemos más claro el concepto. Dice que es la regla o norma establecida de una autoridad superior para mandar, prohibir o regular. Segunda de Crónicas 33:8. Alguien que me lo lea ahí, por favor. Ajá. En la Reina Valera 60 dice: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden, dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Vemos acá cómo Dios estableció desde un principio leyes, estatutos, mandatos, mandamientos, preceptos. ¿Con qué propósito Dios nos dejó eso?
con el propósito que se cumplan. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere Dios que nosotros cumplamos con eso? Para obtener heredades, para alcanzar su propósito. Muchas veces es algo de lo que nos cuesta, ¿verdad? Acatar órdenes, ¿sí? La naturaleza humana, pero esa ya no es con nosotros, ¿verdad? La naturaleza humana nos regularmente, ¿qué pasa desde chiquitos? Cuesta obedecer, ¿no es cierto? Es lo que más cuesta. A veces le decimos a un niño, pero te dije que no. Y más si le dice uno, mira, no vayas a hacer esto, ¿qué es lo que hace? Pero a veces también los grandes, ¿verdad? Los adolescentes les dicen a los papás, no van a hacer esto. Y es lo primero que muchas veces hacen. ¿Qué pasa? Porque regularmente las leyes, los estatutos, los mandatos, como han sido, ahí sí que han sido creados para obedecerlos. Y cuando nuestra naturaleza no está 100% en Cristo, es cuando viene, y como veíamos con el apóstol Abraham, ¿verdad? El domingo, él nos explicaba por qué seguimos todavía aún desobedeciendo en nuestro carácter, porque esa es parte del carácter, la obediencia. Y mientras vemos que Jesucristo nos modeló obediencia, tenemos el ejemplo de Jesucristo, porque Él vino a cumplir acá en la tierra en obediencia. Él vino a obedecer. Él dice que decía lo que veía hacer del Padre, eso hacía, y Él vino a cumplir su propósito. Todo lo que Jesucristo hizo acá en la tierra fue cumplir con el propósito de Dios, para lo cual lo había enviado. Salmo 119, 1. Son 176, a ver a qué hora terminamos. Vamos a leer del 1 al 8, solo para que tomemos una idea de los 176 versículos que tiene ahí. Salmo 119, 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. El 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Quiénes no hacen iniquidad? Tú encargaste que sean, ¿qué? Tú encargaste. ¿Qué se encargaste? Confiar. Si yo vengo y le digo ¿a quién? A cualquiera de ustedes, vengo y les digo, te encargo esto. ¿Qué le estoy diciendo? ¿O qué es lo que yo quiero decirle? ¿Estoy confiando en sus capacidades? ¿Lo hago responsable? ¿Que lo cuide? Y entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Si nos dicen, tú encargaste que sea, o sea, nos encargó, ¿sí? O nos está encargando a nosotros que ¿qué? Que sean guardados. Dice que sean muy, todavía le hace más énfasis, ¿verdad? Y dice que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo
avergonzado cuando atendéis a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Vemos acá y así sigue todo el versículo y podemos seguir leyendo donde nos habla de los estatutos, de las leyes, y podemos encontrar infinidad, y vamos a leer hoy varios de los versículos donde Dios enfatiza en muchos versículos, a muchos en las escrituras podemos encontrar cómo Dios enfatiza el que nosotros cumplamos con las leyes, con los estatutos, con lo que Él nos ha mandado. Deuteronomio 2:6. Perdón, Deuteronomio 6:2, se me cruzaron. Dice nuevamente, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. No dice que te recomiendo, ¿verdad? Dice que te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos acá en este versículo algo más que también lo leímos anteriormente, que la responsabilidad que tenemos de guardar y obedecer tanto los estatutos, las leyes, los preceptos, no solo es para nosotros, sino también para quienes dice ahí, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vemos ahí claramente 3 generaciones, ¿verdad? Deuteronomio 17:19. También nos habla y dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Con qué dice? Con diligencia. ¿Qué quiere decir? Guarda tu alma con diligencia. ¿Qué es alguien diligente? Que cuida, que hace las cosas. ¿Qué más? Es responsable, perseverante, que lo pone como prioridad. Entonces dice, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra alma entonces? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nuevamente aquí nos habla de las generaciones. Nosotros tenemos acá en grande, dice, dejando un legado a las nuevas generaciones. Y el Señor nos ha estado enseñando que nosotros tenemos que ser modelo, tenemos que modelar, pero principalmente ¿a quién? A nuestra casa, a nuestros hijos. La esposa modelar a su esposo, en el sentido, ¿verdad? También el otro, ¿verdad? Como quiera, no hay problema.
pero también el esposo a la esposa, pero la mamá a los hijos, el papá a los hijos. Modelar, ¿qué? A Cristo, modelar la imagen de Cristo. Pero es que nosotros le decimos, hijos, tienes que ser obediente, tienes que obedecer. Pero cuando no nos están viendo a nosotros obedecer, ni siquiera podemos obedecer las leyes de tránsito. ¿Qué ha pasado? Nosotros no hemos valorado y no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos dejó estos preceptos, estos principios, esas leyes. ¿Para qué existen las leyes? Muchos dicen para infringirlas. ¿No han escuchado eso? Yo lo he escuchado, que la gente en la calle dice, las leyes se hicieron para infringirlas. Y ha sido el concepto. ¿Para qué se hicieron las leyes? Para vivir ordenadamente. Pero ¿cuál es el propósito de ellas? Marcar un límite, guardarnos. Sobre todo eso quería llevar. A que las leyes, los principios, los preceptos, los mandamientos, toda esa riqueza que Dios nos ha dejado en sus escrituras. Es que, hermanos, como decía el otro día, Dios nos ha dejado un manual de vida, pues. Tenemos un manual que Dios nos ha dejado. Solo tenemos que obedecerlos. Nos los ha dejado no porque, ay, ¿cómo se le ocurrió a Dios dejar tanto mandato? Hemos tenido gente que ha venido y dice, no, yo no estoy en esa iglesia porque hay mucha demanda. Porque ahí demandan mucho. Y es que no es el apóstol Ronald, no es el apóstol Abraham el que está demandando. Es el Señor. Y si ellos no nos enseñan a nosotros las demandas del reino para nosotros, pues ya sobre ellos cae, ¿no es cierto? Sobre ellos caería. Y si nosotros no enseñamos, ¿sobre quién cae? Sobre el apóstol, ¿verdad? No. Cae sobre nosotros, ¿no es cierto? Pero tenemos que comprender que todas estas leyes, estatutos, lo que el Señor nos ha dejado para obedecerlos, pero con el propósito de ¿qué? De guardar nuestra vida, de protegernos. Por ejemplo, ¿para qué existen las leyes de tránsito? Ay, es que estos que caen mal, a cada cuadra hay un semáforo, estos que molestan. Más de alguna vez lo hemos dicho, ¿no es cierto? Como ponen un alto en esta calle, que él va atrás a uno. Cuando uno va corriendo quiere que todos los semáforos estén en verde, ¿no es cierto? Y quisiera pasarse todos los altos de largo. ¿Será que ese semáforo, será que ese alto que pusieron es nada más porque lo querían molestar a usted? A veces así nos sentimos, ¿verdad? Como si solo lo hicieron para molestarme a mí. ¿Para qué está un semáforo? Para ordenar. Para guardarme. Yo sé que si el semáforo se pone en rojo, yo tengo que detener mi carro. ¿Por qué? Porque entonces la vía le dio a los demás. Y si yo me paso, ya no paso. Si yo me paso un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Seguramente un accidente. Y lo peor es que ya afectamos a más personas, ¿no es cierto? Porque el otro tal vez venía bien
¿Y qué pasó ahí? No acatamos esa ley, una sencilla ley de tránsito, ¿verdad? Una luz. Pero las consecuencias, ¿qué pasa de infringir la ley? Cuando nos pasamos un alto, nos causa daño, hasta muerte, multas. Entonces, bajo este mismo concepto, o aún mayor por supuesto, ¿verdad? Cuando entendemos que cuando Dios nos da un mandato, es con ese mismo fin, con el fin de guardarnos. Ustedes nunca se han puesto a pensar qué pasaría si todos en el hogar cumplieran con sus responsabilidades a cabalidad. ¿Qué pasaría? ¿Sería todo más fácil? Si el esposo es responsable, si el esposo llega a la hora que dice, si lo que dice lo cumple, si la esposa también cumple con sus responsabilidades. No, se me olvidó, es que no pude, es que no me dio tiempo. Si los hijos cumplieran a cabalidad con sus responsabilidades, ¿no creen? Sin irnos lejos, no el mundo, la familia sería diferente, ¿no es cierto? Si cada quien cumpliéramos con qué. Pero pues hoy platicábamos con la hermana María, estábamos platicando hoy en la mañana y llegamos a ese punto de cómo tenemos mucha falta de disciplina. En muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, lo que nos hace falta es disciplina. Asimismo, disciplina para cumplir los mandatos, los estatutos, los preceptos. Un día los cumplimos, pero al otro ya no. Yo hacía broma con un pastor en el Congreso porque pues él se molestó por algo ahí, estaba reclamando, ¿verdad? Y entonces después yo haciéndole broma, pues él me dijo, mire, disculpe si era como usted decía. Y entonces yo le estaba haciendo broma con su esposa, le digo, viera cómo me estaba diciendo, y eso que estamos en transformación. Y entonces empezó a reír él pues azareado, ¿verdad? Sí, disculpe. Dice, le digo, esto que estamos formando la imagen de Cristo, le digo, solo que en ese ratito la imagen a saber dónde la dejó. Como que se le perdió un momentito. Y muchas veces eso nos pasa. Porque no, yo sí estoy cumpliendo los mandatos, pero hoy, pero mañana o ayer, ¿qué pasó? Los cumplimos hoy, pero tiene que ser algo con disciplina, tiene que ser constante, tiene que ser continuo. Porque no dice las escrituras, o la de usted sí dice, cuando quiera, cuando pueda, cuando tenga tiempo, cumpla este mandato. ¿O sí dice así? No, nos manda a cumplir, y eso implica siempre. Cuando decía tenemos un manual de vida, muchas veces nos hemos complicado. Nos complicamos la vida cuando muchas o todas las respuestas están acá. Cuando vemos la vida de Cristo, cuando vemos el carácter de Cristo, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos enfermedades, pero si acá nos enseña que Cristo llevó nuestras enfermedades, nos dice que si nosotros oramos, Dios puede obrar. Nos andamos haciendo bolas o afligidos financieramente,
Cuando muchas soluciones están ahí, vaya y busque, vaya al abrevadero. Si financieramente está padeciendo, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta? ¿Estoy diezmando? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy sembrando? ¿Estoy dando mis primicias? Si el Señor dice que cuando yo cumplo todas estas cosas, voy a tener bendición. ¿O no dice que cuando yo siembro voy a cosechar? Y nos estamos quebrando los dedos. Me doy a entender en el sentido de que nos complicamos y estamos pasando penas o aflicciones, cuando acá en las Escrituras nos da la receta, están las respuestas. Y cuando vemos, decía Cristo, dice: venga a mí todos los que están cargados, ¿y qué? Y los haré descansar. ¿Cuántos están cansados aquí? Ahora nadie, ¿verdad? Entonces tenemos acá una riqueza, pero cuando nosotros aprendamos a valorar a que esto es vida, a que lo que el Señor está demandando en mí, que yo obedezca, es para guardarme a mí, para protegerme, pero sobre todo para que yo pueda ser transformado, porque a través de esos mandatos, a través de esos estatutos, a través de esos principios, a través de todo eso que Dios nos ha dejado, esos mandamientos, a través de cumplir y obedecer esos mandamientos, es como yo voy a alcanzar el propósito de Dios para mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces nos está diciendo que para llegar a la imagen de Cristo tenemos que cumplir, obedecer, ejecutar estos mandatos. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿de qué? Se deleita en gran manera. ¿Qué quiere decir? Se deleita en gran manera. Que lo disfruta. Por ejemplo, yo sé que si yo vengo y le traigo un café con 5 shots de Starbucks al apóstol Ronald, él se va a deleitar en gran manera ese café. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Deleitarse en gran manera, disfrutarlo. ¿Qué más? Es de su agrado, que le gusta mucho. Claro, se tomaría otro, dice. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Vemos a un David que dice que se deleitaba. Es que tengo que obedecer, tengo que... Dice las Escrituras que tenemos que guardar nuestra lengua, que guardemos nuestro pie del mal. ¿Qué otros mandamientos nos da?
que le adoremos, que le alabemos, que en todo tiempo le adoremos. ¿Qué otros mandamientos? Que temamos a Jehová, que nos amemos. Ese a veces cuesta un poquito, ¿eh? Es que a los que nos caen bien, sí, pero a los que no. Es que ese mandato sí está mero. Cuando nos dice amad a vuestros enemigos, a veces ahí ese mandamiento sí como si no lo pasamos por alto, ¿verdad? Como si no lo leemos muchas veces. Pero dice, ¿quién va a ser bienaventurado? El que teme a Jehová, ¿pero qué? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué precioso va a ser el momento, o si alguien ya lo hace, pues gloria a Dios, en que se deleite en cumplir los mandatos del Señor. Porque a eso tenemos que llegar, porque esa es la imagen de Cristo. Ese es el carácter de Cristo, el deleitarnos. Y cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Él se deleitaba con cumplir lo que se le había sido mandado. Él se deleitaba cuando hacía la voluntad de su Padre. Hacía ese nivel de deleitarnos en gran manera. Debemos de llegar nosotros cuando cumplimos los mandamientos de Jehová. El Salmo 119, 174 dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. En el otro hablaba de que se deleitaba en los mandatos, pero acá dice, y tu ley es mi delicia. El 119, 77 dice, venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué entendemos en este versículo? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Que es vida. ¿Qué más? ¿Perdón? Que si me aparto de él, hay muerte. En otras palabras, que si no cumplimos con estas leyes, con estos mandatos, con estos preceptos que Dios nos ha mandado, entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos sabemos que tenemos un propósito de Dios? ¿Quién tiene propósito de Dios aquí? Amén. ¿Y qué estás haciendo para alcanzar ese propósito? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar ese propósito? ¿Será que estamos, no, es que yo estoy viniendo a la iglesia, hermano? Yo vengo pues cada domingo, o cuando puedo yo vengo. Pues aunque venga todos los domingos, los jueves, aunque venga adiestramiento, aunque venga el discipulado, pero sí que si no estamos cumpliendo con las ordenanzas, con todo lo que el Señor nos ha mandado, entonces no vamos a poder alcanzar la imagen de Cristo, porque esto es parte del carácter de Cristo. Dios diseñó al hombre con la capacidad
de decidir. Cuando Dios hace al hombre, hombre me refiero a varón y hembra, ¿verdad? Varón y mujer. Dice que Dios le da entre todo lo que le da, ¿verdad? Lo forma con la capacidad de decidir. Lo que muchos llaman el libre albedrío, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no se llama así. Entonces, Dios le da esa capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da la capacidad de que yo voy a decidir si obedezco o no los mandamientos o lo que Dios me ha mandado. O sea, yo tengo la capacidad de decidir. No fueron dados para que yo los desobedeciera, pero yo tengo la capacidad o la libertad de decidir. ¿Perdón? Nos habilita. Así lo creo desde el principio, ¿verdad? O sea, ese fue su diseño del hombre. Cuando nosotros pues nacemos de nuevo y Dios pone sus genes en nosotros, introduce sus genes en nosotros, pues nuevamente habilita esa capacidad de decisión. En esta semana estábamos en el adiestramiento con el apóstol Ronald y veíamos lo glorioso de esto, porque muchos o a más de alguno de ustedes les han preguntado, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué le dio la libertad de decidir? ¿Algunos nos hemos preguntado más de alguna vez? ¿O nos han preguntado? Pero ¿y para qué entonces si sabía que iba a pecar? Pero veíamos que Dios no hizo, pues ni hizo robots, ni hizo marionetas. Pero cuando viene a cobrar vida, o viene a cobrar, ¿cómo es la palabra que quiero decir? Cuando viene a cobrar sentido, esta capacidad de decidir es cuando nosotros, teniendo la capacidad de decir que no, nosotros decidimos entrar bajo el señorío de Cristo. Cuando yo, por mí misma, con esta capacidad que Dios me dio, yo decido someterme al señorío de Cristo. Entonces yo voy a decidir someterme. Eso quiere decir que yo voy a decidir o a tomar la decisión de obedecer, porque ¿qué es el señorío de Cristo en nuestras vidas? Gobierno, que Él va a regir en nuestras vidas, que ya no voy a hacer lo que yo quiera, lo que me parezca, sino que lo que Dios me ha mandado. Pero esa decisión está en ti, está en mí. Y eso es lo glorioso, que no es algo que Dios determinó, por ejemplo, a Alejandro, y Alejandro no tiene voluntad él de decir sí quiero, sino lo glorioso fue que Dios nos dio esa libertad, esa capacidad de decisión. Y entonces Alejandro ha decidido en su corazón someterse bajo el señorío de Cristo. Y asimismo, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Hemos decidido, como dice el coro, hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo glorioso, porque ya no es algo impuesto, ya no es algo que estamos a la fuerza, sino es porque yo decidí que el señorío de Cristo sea en mi vida, que ya no voy a ser yo, sino va a ser Cristo el que va a gobernar mi vida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un gobierno?
Ya no voy a tener problema con los mandatos. Ya no voy a tener problema con las demandas del reino. ¿Por qué? Porque yo ya decidí y determiné en mi corazón someterme bajo el señorío de Cristo. ¿Y cuántos de acá han determinado en su corazón someterse bajo el señorío de Cristo? Amén. Pues oremos esta noche para que el Señor cada día abra los ojos de nuestro entendimiento para entender, comprender, valorar esos mandatos, esos estatutos. Y que cuando yo determino en mi corazón cumplirlos, obedecer, someterme al señorío de Cristo, entonces de esa forma yo voy a alcanzar su propósito en mi vida. No hay otra manera. No hay otra manera de alcanzar el propósito de Dios más que someternos al señorío de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por la revelación que tú has estado dando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, pero sobre todo en tu soberanía, tú determinaste escogernos a cada uno de nosotros para cumplir tu propósito, para cumplir ese plan glorioso en nuestras vidas. Y Señor, que podamos deleitarnos, que podamos disfrutar, que podamos gozarnos en cumplir tus mandamientos, en cumplir tus mandatos, en cumplir tus estatutos. Que sea nuestra delicia el obedecerte. Que sea nuestra delicia someternos bajo tu señorío. Que seas tú quien gobierne en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, y no nosotros. Te agradecemos, Señor, y que cada día, Señor, nosotros podamos alcanzar tu imagen en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos y declaramos tu gloria en nuestras vidas. Declaramos la gloria de Cristo en nuestras vidas y declaramos que tu propósito en cada una de nuestras vidas se va cumpliendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre. Amén. A cumplir con el propósito de Dios. ¿Qué dice el Salmo 112:1? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué precioso. Como decía hermana Lizzy, que esa expresión de Cristo se manifiesta en nosotros. Qué hermoso cuando Jesús se dejó impactado a sus discípulos. Ellos sabían que Jesús tenía hambre física, porque por eso fueron ellos a buscar comida, y él se quedó ahí, estaba cansado, tenía hambre, pero cuando regresa les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Ellos creyeron que alguien ya le había dado la refacción, ¿verdad? Sin embargo, no. Es que él se deleitaba haciendo la voluntad del Padre. Y que esa expresión de Cristo sea
manifestada en nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado hoy, para que esa característica de Cristo sea formada hoy en nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor por este servicio. Y dar gracias al Señor también por la oportunidad y el honor que nos da de glorificar y de adorar su nombre, ¿verdad? Que lo hemos podido hacer hoy como cuerpo, pero que lo seguiremos haciendo ya a nivel personal, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este privilegio que nos has dado de reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para adorarte, bendecirte y tener este tiempo de armonía y de exaltación en medio de tu presencia. Gracias por el honor que tenemos de que con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestro corazón y todo nuestro ser podamos exaltar tu nombre. Qué honor y qué privilegio tan hermoso el adorar y el bendecir tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque el Espíritu Santo hoy ha decidido formar esa parte de la imagen de Cristo en nosotros. Así como Cristo conocía los mandamientos, los obedecía, pero eran su deleite obedecer esos mandamientos. Él decidió, se hizo obediente, dice tu palabra. Y que esa característica de Cristo sea formada en nosotros el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a cada discípulo hoy acá, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu bendición y tu protección sobre cada uno de nosotros. Que vayan con paz y con bendición, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, con la paz y la bendición del Señor.